Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Les saluda el profesor Luis Villar. Vamos a desarrollar la actividad número 1 de la experiencia de aprendizaje número 9. Bueno, antes indicarles que por favor registren su asistencia al chat del Meet. ¿Ya? Entonces, esta actividad, confirmen si me escuchan por favor. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, la actividad corresponde del 15 al 19 de noviembre. Bueno, es la actividad número 1 de la experiencia de aprendizaje número 9. Esta experiencia de aprendizaje está dividida en 5 actividades, ¿ya? 5 actividades, entonces hoy día se va a trabajar la actividad número 1. Entonces, eso implica de que solamente digamos quedaría 4 semanas y se estará dando por finalizado el año académico 2021. ¿Ya? Entonces, para que tengan en cuenta de que ya estamos finalizando el año académico y por ende mi recomendación es que sean responsables, desarrollen sus actividades y cumplan de manera oportuna, de tal forma de que salgan pues con calificativos aprobatorios en las diferentes áreas, no solamente de repente en algunas áreas, sino en todas, con la finalidad de que pues tengan y disfruten sus vacaciones, porque vaya a ser que pasen a recuperación o incluso se pueden estar quedando de grado. Entonces eso no quisiera que suceda. Siempre depende de cada uno de ustedes de poner de su parte y desarrollar sus actividades y obviamente enviar sus evidencias, que posiblemente en el mes de diciembre se esté dando el caso de las actividades presenciales o semipresenciales, puede ser, ¿ya? Entonces ya creo que ese punto se viene analizando desde el 1 de diciembre. Entonces, pero invocarles de que desarrollen sus actividades. Antes también invocarles a que, o indicarles de que esas actividades, toda su actividad lo deben de tener de manera archivadas de alguna forma en su portafolio. En todo caso, si lo han desarrollado, como les dije al inicio de año, que lo desarrollen en su cuaderno, no es necesario que lo impriman. Hay estudiantes que lo desarrollan en PDF nomás, entonces lo editan, que es normal, lo pueden hacer, pero deben tenerlo, sus actividades, deben tenerlo guardado, supongo, de tal forma de que si se diera el caso, yo les solicito en el mes de diciembre de que me traigan todas sus actividades, lo tendrían que traer, ya, o lo tendrían que presentar. Entonces es necesario de que ustedes guarden sus actividades desarrolladas, no vaya a ser que no lo tengan y eso va a perjudicar de manera negativa en sus calificativos, ¿ya? Entonces la recomendación siempre es eso. Entonces esta experiencia de aprendizaje está enfocada en lo que es la venta de productos, de productos a través de las redes sociales, a través de las herramientas de redes sociales, en este caso por ejemplo a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de TikTok, a través de Telegram, diferentes aplicaciones. Entonces está en ese aspecto enfocada esta experiencia de aprendizaje. Entonces, cuando la experiencia de aprendizaje se denomina, generamos prototipos para que los emprendedores de nuestra localidad den a conocer sus productos en las redes sociales. O sea, ¿cuál es la finalidad de esta experiencia de aprendizaje? De que los emprendedores o las personas que tienen un negocio en la localidad donde ustedes se encuentren, den a conocer o que vendan sus productos a través del uso de las redes sociales, utilizando las redes sociales. Pues para eso hay diferentes estrategias, haciendo publicaciones, creando videos, o audios o spot publicitarios. Entonces a través de esos medios para poder vender sus productos, ya que
¿Por qué esto es importante? Esto es importante ya que ayudaría a incrementar sus ventas y obviamente incrementar sus ingresos y también a vender sus productos, pues no solamente de repente vender en las tiendas físicas que tengan. O sea, en este caso se divide en dos aspectos, tanto lo que son tiendas físicas como tiendas virtuales. Tiendas físicas son aquellas personas que tienen un lugar o un establecimiento en donde exhiben o donde venden sus productos, ¿no? Y tiendas virtuales son aquellas tiendas que hacen uso a través del internet o del comercio electrónico, hacen uso, por ejemplo, de algunas aplicaciones o de algunas redes sociales o páginas web, y a través de esos medios hacen público o publican sus productos con la finalidad de que algunas personas que estén interesadas busquen, y cuando buscan esa información les va a aparecer esos productos, ¿no? Por ejemplo, de repente suponiendo que venden productos de ferretería, por ejemplo, entonces usted puede colocar ahí de repente martillos, por ejemplo, y le va a aparecer, ¿no? Le aparece todas las personas que están vendiendo ese producto, o en todo caso pueden colocar productos de ferretería, por ejemplo, y les va a aparecer los productos qué productos están buscando, en todo caso a quienes podrían recurrir. Entonces la finalidad es eso, de a los emprendedores, a las personas que tienen negocio, ¿no? De cualquier tipo de negocio, que puede ser de repente restaurante, de repente puede ser peluquerías, puede ser bodegas, puede ser de repente adornos o cualquier tipo de negocio, ¿no? Entonces de comidas, por ejemplo, o de ceviche, no sé, de cualquier tipo de negocio, ellos puedan vender haciendo uso de las redes sociales. ¿Sí me dejo entender, jóvenes, señoritas? Hola, hola. Sí, profesor. Ya. Entonces ustedes lo que van a hacer, van a identificar a las personas que tienen negocios, que pueden ser ustedes mismos, de repente tienen algún negocio, o de repente puede ser algunos familiares, o pueden ser algunos conocidos del lugar donde se encuentren, ¿ya? Y en base a eso van a proponer ideas, qué ideas tendrían para que vendan esos productos, o para que esas personas vendan sus productos, e incluso ustedes que le podrían asesorar pues, a esas personas, ¿no? Yo conozco el manejo de Facebook y mire, esto necesita de repente para que venda sus productos, sería necesario de que utilice Facebook, por ejemplo, u otras redes sociales. Entonces ustedes le pueden asesorar, ¿no? Para que vendan sus productos. Ya recordemos que pueden utilizar varias redes sociales, ¿ya? A veces publicando sus estados, a veces publicando de repente un catálogo también. Entonces también se puede. Entonces esta actividad, la actividad número 1, ya les decía que son 5 actividades. Vamos a tratar de desarrollar la actividad 1 y luego, bueno, quedaría 4 actividades. Bueno, entonces la actividad 1 está enfocada a lo que es el redactar el desafío, y bueno, vamos a desarrollar lo que es la fase de empatizar, la primera fase de la metodología del Design Thinking, ¿no? La metodología de Design Thinking, esto en sí, siempre se ha trabajado lo que son 5 fases, ¿no? Que por lo general son 5 fases. Pero también hay una siguiente, ya es en este caso cuando ya se implementa o se pone en práctica o se ejecuta el proyecto, ¿ya? Entonces, el propósito. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Es que los estudiantes redacten el desafío, empatizan, luego aplicando la técnica de la entrevista, van a empatizar, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener información de las personas que tienen, en este caso, negocios, ¿no? ¿Para qué? Para diseñar prototipos, para que los emprendedores de nuestra localidad deban conocer sus productos en las redes sociales. Entonces, es el propósito de esta actividad. Bueno, ahí tenemos el estándar, la competencia, la capacidad y las competencias transversales. Lo que ustedes se deben centrar específicamente es en el aspecto del propósito, ¿no? Los criterios de evaluación, el reto, el producto y las evidencias. En base a estos 5 puntos, usted debe desarrollar la actividad. Entonces, como criterios de evaluación, en este caso tenemos 3 criterios de evaluación. El primero es, ¿qué es lo que van a hacer? ¿No? Elaborar la pregunta retadora, ¿no? Y luego va a redactar el reto o desafío que le sea posible elaborar, que sea fácil de hacer, ¿no? Porque de repente yo no puedo hacerlo y sin embargo me puedo plantear algo que me va a ser difícil. Entonces yo veo plantearme algo, algún proyecto realizar,
pero este proyecto debe ser fácil de hacerlo, muy aparte de eso, de que no tan fácil, tampoco puede ser tan complejo, pero el tema es de que debe ser realizable, no puede ser algo que no pueda hacerlo, ¿no? Porque de repente pueden tener alguna idea y no lo van a poder realizar. Entonces, muy aparte de eso, de que la idea que tengan que ejecutar ustedes, todo proyecto debe ser viable para que pueda funcionar, si no, no va a funcionar. No, en todo caso no lo van a poder realizar. Entonces, de tal forma de que tengan en cuenta ese aspecto. El siguiente criterio de evaluación es qué es lo que va a hacer. Obviamente va a aplicar la técnica de entrevista, pero va a aplicar la técnica de entrevista para recoger información con la finalidad de que nuestros emprendedores den a conocer sus productos en las redes sociales. Entonces, ¿para qué va a aplicar la técnica de entrevista? Para recoger información de las personas que en este caso tienen sus negocios, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta esos tres criterios. Primero van a elaborar la pregunta retadora, luego va a redactar el desafío o reto y luego va a aplicar la entrevista. Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta o duda, jóvenes, señoritas? Hola, hola. No, profesor, para mí está claro, profesor, pero no sé para mis compañeros. A ver, ¿qué dicen sus compañeros? ¿Están ahí? ¿No? Sí, profesor, sí está todo claro. Sí, está Sí, claro. profesor. Entonces, ¿cuál es el reto de esta actividad? ¿No? De la actividad, ¿ya? Es cómo redactar un reto o desafío que sea posible la generación de prototipos para que los emprendedores de nuestra localidad den a conocer sus productos en las redes sociales. Y bueno, el producto. El producto, lo que usted va a realizar en esta actividad, primero va a redactar el reto o desafío y luego va a recoger la información aplicando la técnica de la entrevista. Y bueno, por fin en este último punto, donde tenemos las evidencias, lo primero que vas a redactar el reto o desafío en forma de pregunta retadora, donde cómo usar las redes sociales para que los pequeños emprendedores de nuestra localidad tengan la alternativa de dar a conocer a sus productos y así dar a conocer sus productos y así aumentar sus ventas. Entonces, la siguiente evidencia es realizar la entrevista y recoger la información de los usuarios mediante la técnica de la entrevista, ¿ya? Entonces, ¿qué se va a trabajar en este caso? Se va a trabajar lo que es el reto y se va a aplicar la entrevista, ¿ya? Para luego en la siguiente fase, definir el problema y plantear las ideas de solución al problema, ¿ya? Entonces, ya tenemos conocimiento porque ya venimos trabajando en varias experiencias de aprendizaje la misma metodología, la metodología del Design Thinking, ¿no? Entonces, siempre les he dicho que deben tener en cuenta para ejecutar cualquier proyecto, ya puede ser un proyecto nuevo, puede ser un proyecto, o sea, crear el producto en sus palabras, o en todo caso de repente implementar un proyecto o implementar un negocio o ejecutar un negocio, de repente con productos que ya están, ya tienes que hacer estas 4 preguntas. ¿Para quién estás creando esa solución, ¿no? ¿Cuál es el problema que tienen esas personas? Por eso va aquí, ¿para quién? Entonces aquí la pregunta ¿para quién? Va enfocado específicamente al aspecto de dónde es empatizar, ¿no? Entonces uno se debe de colocar, dicen, en los zapatos del cliente, de tal forma que puedas entender cuál es su problema, ¿no? ¿Para quién? Entonces para eso en esa primera fase, la empatizar. Y la siguiente pregunta es ¿qué problemas o necesidades tienen esas personas? Entonces aquí vas a definir pues obviamente el problema, ¿no? Y también vas a plantear la solución. Entonces vas a idear la solución, ¿no? Entonces, ¿qué problema tienen estas personas? ¿Y cómo? ¿Cómo usted va a resolver ese problema que ha identificado de esas personas? Por ejemplo, las personas, ¿qué problema van a tener? El problema van a tener que ellos no pueden comercializar sus productos. Entonces, ¿cuál va a ser la idea de solución? De explicarles, o en todo caso, a través de qué medios va a vender esos productos, en este caso a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer? Por ejemplo, ¿vas a prototipar? ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué le puede ser interesante a esa persona, ¿no? ¿Por qué de repente la persona va a decir que me interesa esa idea que tienes, ¿no? Me va a ser interesante. Porque obviamente a ellos les va a interesar porque están vendiendo productos y no solamente quisieran venderlo en su tienda comercial o en su local o en su tienda física, sino también a través del uso de las redes sociales, por internet, de tal forma que por ahí puedan contactar clientes, ya que en la actualidad
la mayoría de personas tienen un celular, por ejemplo, tienen un celular o una laptop o una computadora y por ende tienen internet. Entonces, haciendo uso del internet, ellos se pueden poner a buscar algún producto y si le encuentran, entonces van a dar esto con la persona que está vendiendo, o en todo caso van a poner en contacto con las personas que están vendiendo. Entonces, esto, muy aparte de eso, de repente por aquí observan algunas palabritas. Las palabritas en este caso, por ejemplo, que dice inmersión, ¿no? Inmersión es meterse, como decía, o colocarse en el lugar de la persona, ¿no? Ideación, la siguiente palabra es ideación, o sea, vas a idear cómo lo vas a solucionar ese problema. Y al final el prototipado viene a ser ya a realizar el producto de tal forma, o el proyecto, a hacerlo, ¿no? Hacerlo de tal forma de que se vea visible. Ya la idea lo puedes tener en el pensamiento, pero cuando lo traes esa idea ya que pueda ser palpable o que pueda ser visible, ya en la etapa de prototipado. Entonces, todos los proyectos nuevos algunas personas que quieren crear, por ejemplo, pueden crear cualquier producto, aplican lo que es la metodología del design thinking, ¿no? O también conocido como pensamiento del diseño, ¿ya? Entonces, antes de hacer un diseño, tienes que imaginar, tienes que planificarlo, tienes que idearlo, tienes que pensarlo, pues, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan, jóvenes, señorita? ¿Hasta allí? No, profesor, yo sí lo estoy entendiendo. Ya, esto les va a servir bastante si ustedes, por ejemplo, en algún momento deciden colocar algún negocio, o de repente vender algún producto o crear algún producto. Aplican la metodología del design thinking, que no es la única técnica, hay varias técnicas, entre ellas también está la metodología, bueno, la técnica del Canvas o el Young Canvas, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que aquellas personas se proyecten a ver cuál puede ser la realidad, a identificar de repente tanto los aspectos negativos, positivos de un proyecto de emprendimiento. Pero en este caso estamos desarrollando lo que es la metodología del design thinking. Entonces, vamos a partir desde la página número 2, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nuestra situación significativa, ¿no? ¿Cómo se denomina la experiencia de aprendizaje? Generamos prototipos para que los emprendedores de nuestra localidad o comunidad den a conocer sus proyectos en las redes sociales. Entonces, redes sociales tenemos varias, por ejemplo, una de las más conocidas, pues en este caso es el Facebook, ¿no? Y el WhatsApp. Pero también, por ejemplo, tenemos al Telegram, que en este caso no está la imagen aquí, pero también Telegram, acá es un picture, ¿no? De aquí es LinkedIn, es una red social, por aquí es Twitter, por aquí es Instagram, y este es el Google+, que bueno, el Google+ no pega mucho, pero las más conocidas en este caso, pues tenemos en lo que es Facebook, ¿no? Facebook, y tenemos lo que es WhatsApp, y por aquí de repente Twitter, pero también Instagram, ¿verdad? Que también, por ejemplo, ya tienen TikTok, ¿no? TikTok y otras redes sociales. Entonces, ¿cuál es la situación significativa? La situación significativa es la siguiente. La pandemia por la COVID-19 ha afectado a miles de pequeños negocios. Muchos de ellos han tenido que cerrar sus instalaciones por el aislamiento social obligatorio. Otros lo han hecho por falta de ventas. Todo esto ha provocado angustia en los comerciantes, grandes centros comerciales, al igual que los medianos y pequeños negocios en todo el país. Están siendo perjudicados por esta situación. En este contexto, se observa que el comercio electrónico es el más adecuado para llevar las tiendas físicas al entorno virtual. Es un gran reto en estos tiempos, camino al bicentenario de nuestra independencia. Sin embargo, existen todavía muchos negocios que no han logrado vender a través de medios digitales, como las redes sociales u otros. Frente a esta situación, nos planteamos el siguiente reto. Entonces, ¿cuál es el reto de esta experiencia de aprendizaje? De toda la experiencia de aprendizaje, ¿cómo podríamos hacer para que los pequeños emprendedores de nuestra localidad implementen las redes sociales para dar a conocer sus productos a sus clientes? ¿De acuerdo? Entonces, esto decía, con el problema viene de que hay algunas tiendas comerciales que incluso se han dado a la quiebra, o en todo caso se han ido a la quiebra,
hay varias empresas de diferentes sectores por el tema de la cuarentena, que se vino el problema de que cierren todas sus tiendas de tal forma que no haya contagio. Entonces eso perjudicó, por ejemplo, también a que suspendió toda actividad. No había actividades de transporte. Algunas personas que supieron hacerlo, que tuvieron un plan, como dice, un plan bajo el brazo, ejecutaron algunas de esas herramientas. Por ejemplo, empresas de transporte, algunas empresas de transporte ya no están, algunos centros, tiendas comerciales, perdón, tampoco ya no están, algunas tiendas pequeñas que tampoco, así varios negocios de varias categorías han ido a la quiebra porque, bueno, de repente tuvieron algunas deudas o porque posiblemente esto no pudieron aplicar su estrategia o también posiblemente porque sus dueños se murieron, ¿no? Entonces cuando muere el dueño muchas veces la tienda se va a la quiebra o en todo caso se desaparece, ¿no? Porque ya se dividen los accionistas, que hay accionistas. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Señoritas, ¿están allí? Sí, profesor, yo sí lo escucho. ¿Ustedes alguna vez han ido al kinder? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, el kinder tiene dos entradas, ¿no? Una que es por Hoyo Rubio y la otra que está por allá, por el otro costado, al frente de Hermes. Eh, Posiblemente haya ingresado por la parte de atrás, digámoslo así, por donde está Hermes. Por ahí había una tienda comercial. ¿Saben cómo se llama? ¿O cómo se llamaba? Aparte de Metro, había otra. ¿Sabes Manuela? Sagas de la Vela, no, está por aquí, por Hoyo Rubio. Por la parte posterior, por allá. Que no me acuerdo la dirección, ¿cómo se llama? O el Girón. Era una tienda que sus colores eran el color celeste y el color blanco. ¿Nadie? ¿No se acuerdan? A ver, hagan memoria a aquellas personas que sí se fueron. A ver, tienen un minuto para que piensen. Hola, hola. ¿No? ¿Nadie? ¿No se No, acuerdan? profesor, no nos acordamos. Hay que tomar su desayuno de quinoa con manzana verde. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. A ver, ¿se acuerdan de la tienda París? Tampoco. Sí. Ya, esa tienda, por ejemplo, ya no está. Se... Porque no supo aprovechar la tecnología, pues lamentablemente se fue a pique, digámoslo así. Se declaró en quiebra, ¿no? Posiblemente haya tenido pérdidas. O también hay algunas personas que tienen la habilidad como para engañar o algo así, ¿no? Pensemos con engañar, por ejemplo, o para quedarse con dinero que les dio el Estado. Por ejemplo, a todas las empresas les dieron dinero, ¿no? Para que el famoso Reactiva Perú, que les dieron una cierta cantidad de dinero. Algunos sacaron 20.000, 30.000, 50, 100, 200, 500.000 soles o más, ¿no? Dependiendo también del tipo de empresa y también de la magnitud o el tamaño de la empresa. Sacaron hasta miles, millones de dinero, ¿no? No miles de dinero, creo. Pero en este caso, por ejemplo, esa empresa ya no existe, se fue a la quiebra. ¿Por qué? Porque posiblemente no supo aprovechar la tecnología, ¿no? Entonces, en esta etapa es la que ha sobrevivido, los negocios que han sobrevivido más fuertes o los que en todo caso han aplicado diferentes estrategias, no solamente vender pues en su tienda física, sino vender por internet, ¿no? Entonces, porque la mayoría compraba productos por internet, entrabas al Facebook, por ahí buscabas y encontrabas lo que estaba buscando, entonces solicitabas para la entrega de delivery o en todo caso para que te envíen, ¿no? Si era de fuera de Cajamarca, porque te enviaban por una agencia de transporte si ibas a recogerlo, ¿no? Entonces había varias estrategias. Entonces también, por ejemplo, hay una empresa de transportes que fue muy conocida que tampoco ya no existe.
que la empresa Tepsa, ¿no? Que por ejemplo también ya no está. Posiblemente se haya declarado en quiebra para que ya no pague la deuda al Estado, de repente porque dicen que le dieron reactiva a Perú y también se declaró en quiebra, posiblemente para que ya no pague, o en todo caso es porque a veces también fallecen los dueños y también pues lamentablemente no hay quien esto administre o lleve la cabeza de la empresa. Entonces esto es por eso que se dan a la quiebra, ¿no? O se desaparecen las empresas. Pero bueno, entonces con esa finalidad es que esta actividad, esta experiencia de aprendizaje está enfocada a culturizarlo a aquellos pequeños negocios, aquellos dueños de pequeños negocios, a plantearles ideas de solución que vendan sus productos por internet. Entonces vamos a desarrollar lo que es la fase de empatizar. ¿Qué es la fase de empatizar? La fase de empatizar pues es conversar, dialogar con las personas, es colocarse en los zapatos de esas personas, ¿no? De tal forma que puedas identificar cuáles son sus problemas, cuáles son sus frustraciones, qué problemas les aturde a ellos, ¿no? Porque es todo en persona tenemos problemas, pero muchas veces tener un negocio es mucho más problemático, a diferencia de que las personas que trabajan para una empresa o que trabajan para un negocio. ¿Por qué? Porque posiblemente pues a veces dentro de un negocio a veces hay deudas que uno tiene que pagar, ¿no? Tienes que plantearte diferentes soluciones. En cambio, cuando trabajas para una empresa, simplemente te vas, trabajas, cumple lo que se te ordena o cuáles son tus funciones y solamente estás esperando el sueldo de que te llegue fin de mes, ¿no? Pero para las personas que tienen negocio es distinto. Ellos tienen que ver algunas estrategias de cómo vender, de cómo comprar, cuándo comprar, cuándo vender, ¿no? Con la finalidad de que de repente no se sientan afectados o no estén afectados frente a cualquier desastre o a cualquier situación. Entonces, en la fase de lo que es empatizar, ya conocemos a qué se refiere con empatizar, ¿no? Entonces, los desafíos parten de la situación problemática que hemos planteado en la experiencia de aprendizaje. Ahora tenemos que formular el desafío en forma de pregunta retadora sobre cómo usar las redes sociales para que los pequeños emprendedores de nuestra localidad tengan la alternativa de dar a conocer sus productos y así aumentar sus ventas, ¿no? Entonces, ¿sí tiene claro? Hola, hola, ¿sí me entienden? Continuamos. Entonces, ¿qué características debe tener un reto? Bueno, así a grandes rasgos, el reto no debe ser ni tan simple ni tan complejo. Muy aparte de eso, es un reto, pero que un reto es algo que te vas a proponer realizar o hacer, ¿no? Pero en este caso tienes si es que es interesante, por ejemplo, si su reto de ustedes, por ejemplo, es ingresar a la Universidad Nacional, pues tienen que estudiar, ¿no? Tienen que sacarse los mejores calificativos, tienen que hacer sus trabajos correctamente, ¿no? Porque ese es mi reto, me voy a retar a ingresar a la universidad, o en este caso, por ejemplo, en este año, sacar todos mis calificativos con A, D, A o 20 en todo caso, o 19, 20. Entonces es un reto, pero para eso tengo que cumplir ciertas normas, ciertas reglas, ¿no? Entonces no es tan difícil, pero sí es realizable, ¿no? Entonces ustedes se pueden hacer, por ejemplo, jóvenes señoritas, ustedes que quieren ingresar a la Universidad Nacional, ¿no? Saben que ahí tienen que dar un examen, que posiblemente más adelante lo anulen, no sé ese examen, pero por el momento todavía se permanece lo del examen, ¿no? Entonces para eso tienen que estudiar, pues, ¿no? Porque a ingresar a una universidad estatal no ingresa cualquiera, ingresa personas preparadas, por lo menos que tienen conocimientos. No es distinto, por ejemplo, una universidad privada, ahí puedes estudiar cualquier persona, ¿no? No es necesario que esté preparada. Entonces, pero también depende ya adentro. Muchos a veces continúan, otros se retiran y bueno, depende de eso. Entonces, un reto debe ser algo que ustedes lo pueden hacer. La primera característica que debe ser permitir varias ideas de solución, dice acá, no solamente una idea, sino debe tener varias alternativas de solución. Ser retador y a la vez ser alcanzable, ¿no? O sea, te debe plantear algo. Te recuerda que cuando quieres lograr algo, no siempre es fácil, simplemente tienes que persistir, ¿no? Y hasta que lo logras, ¿no? Tampoco te es bueno darse por vencido a la primera, ¿no? Tienes que insistir. Entonces, en la tercera característica,
Segmentar al público, el usuario al que va dirigido tu producto. Por ejemplo, si usted quiere vender algún producto, si usted quiere comercializar alguna mercadería o un producto o brindar algún servicio, tienes que pensar a quién va a ir dirigido, quiénes van a ser las personas que te van a consumir el producto, ¿no? Y el cuarto, estar planteando a modo de pregunta con las palabras iniciales cómo podríamos. Entonces, el reto o el desafío empieza con estas dos palabritas, cómo podríamos, a modo de pregunta, ¿ya? Entonces, ya reitero, debe ser en este caso alcanzable, o debe ser realizable, o debe ser viable, o debe ser pues que se pueda realizar, que se pueda hacer, ¿ya? Entonces, muy aparte de eso, que tienes que pensar en quiénes son las personas a quién vas a dirigir ese negocio. Entonces, lo primero que vamos a partir es por la pregunta retadora. La pregunta retadora, ojo, que es algo similar al reto desafío, ¿no? Pero la pregunta retadora empieza con la palabra ¿cómo podríamos? Entonces, nuestra pregunta retadora en este caso es ¿cómo podríamos hacer para que los pequeños emprendedores de la comunidad ciudad de Cajamarca vendan sus productos de manera creativa a través de las redes sociales? Esa es nuestra pregunta retadora. Y luego de eso, en la parte inferior, ustedes van a escribir el desafío. Informar a los pequeños emprendedores de la comunidad ciudad de Cajamarca las diversas formas de vender sus productos de manera creativa a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, ustedes observan que acá el desafío o el reto no es ni tan complejo ni tan fácil, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? O sea, lo que en este caso, informar a los pequeños emprendedores de la comunidad ciudad de Cajamarca las diversas formas de vender sus productos de manera creativa a través de las redes sociales, ¿no? Puede ser creando un video, creando una publicidad o algo así, o dejando un mensaje, de tal forma que ayude a vender sus productos en internet. ¿Ya? Entonces, esto, ¿sí le quedó claro? ¿Tienen alguna duda, jóvenes señoritas? ¿No? A mí, profesor, me quedó claro. ¿Y a alguien de ustedes? Entonces, revisando la recomendación de nuestro reto o desafío, debe cumplir con un sí. Si por A o B una de ellas sale que es no, entonces lamentablemente tienes que plantearte otro reto o desafío. Por ejemplo, criterios para redacción de criterio o desafío. ¿Qué criterios debes tener en cuenta? Permite varias posibilidades de solución. Si permite varias posibilidades de solución, entonces el check es aquí. Y si no, pues lamentablemente le tendrías que colocar en la parte del no. Es retador y a la vez es alcanzable. Pues debe ser retador, ¿no? Y a la vez debe ser alcanzable. O sea, alcanzable quiere decir que lo puedas hacer, que lo puedas realizar. Entonces, sí, aquí nuevamente. ¿Está dirigido a un público de personas? Si está dirigido a un público de personas. ¿Por qué debe estar dirigido a un público de personas? Porque esas personas posiblemente van a ser tus primeros compradores, pues, ¿no? Entonces tienes que pensar en eso. ¿Quiénes me van a comprar? ¿De qué edad me van a comprar? Tener de repente las características de esas personas. De repente personas con bajos recursos económicos o con altos recursos económicos, con qué nivel de educación, ¿no? Entonces, o diferentes sexos. Entonces, ¿quiénes son las personas? Están planteados a modo de pregunta, ¿cómo podríamos? Pues sí, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá dice, ¿cómo podríamos hacer para que los pequeños emprendedores de la ciudad de Cajamarca de Ciudad vendan sus productos de manera creativa a través de las redes sociales? Entonces, ¿sí está como pregunta? Sí está. Entonces debe cumplir también con esta característica, ¿ya? Entonces, creamos. Bien, ahora te toca redactar su desafío orientado a cómo usar las redes sociales para que los pequeños emprendedores de nuestra localidad tengan la alternativa de dar a conocer sus productos, así aumentar las ventas, sin olvidar que la metodología de Design Thinking exige tener un desafío específico, es decir, ni muy amplio ni muy reducido. Redacta tu desafío en respuesta a la situación. Entonces, aquí en este recuadro van a colocar su pregunta retadora y en la parte inferior van a colocar donde dice reto desafío, acá van a colocar el reto o el desafío. Y luego lo van a autoevaluar, o sea, lo van a evaluar, pues, ¿no? Con los criterios de redacción al reto desafío. Y les decía que debe de cumplir con todos aquí. ¿De acuerdo? Sí. Si por A o B no funciona, entonces lamentablemente tiene que plantearse otro reto. Muy bien, continuamos con lo que es la fase de empatizar, ¿no? Entonces, luego de eso, de haber ya redactado el reto, el desafío y la pregunta retadora, ahora vamos a pasar a lo que es la etapa
o a la ejecución, de todo caso, de la entrevista, ¿ya? Entonces, una vez establecido el desafío, vamos a recoger información. Comencemos por entender la fase empatizar. En esta fase es necesario ponernos en la posición del usuario o de los usuarios. Ellos pueden ser personas de nuestra localidad o también de nuestra familia, lo que nos permitirá comprender sus verdaderas motivaciones aquí, así como si fueran nuestras. Entonces, le decía que es colocarte en los pies o en los zapatos de la otra persona. Por eso manejar mucho la empatía, ¿no? Entonces, obtenemos información de las personas. Entonces, la empatía en la base del proceso de diseño está centrado en las personas y los usuarios. Por ello debemos tener en cuenta o tener presente las siguientes acciones. 1. Observemos a los usuarios y sus comportamientos en el contexto de las vidas. 2. Al momento de observar, procuremos no entrometernos en sus actividades. Debemos hacerlo desde su punto de vista externo. Cuando conversemos con los usuarios, enfoquémonos en la observación y entrevista que pretendemos realizar. Entonces, debemos ser escuchas aquí, debemos escuchar. O sea, en todo caso, debemos colocarlos en los pies o los zapatos de los posibles usuarios, ¿ya? Y luego vamos a aplicar la técnica de la entrevista para recoger información, ¿no? Entonces, y bueno, de luego trabajaremos lo que es la fase del definir. Entonces, ¿cuáles son los pasos en la planificación de la entrevista? Debemos redactar preguntas que nos permitirá conocer los problemas o necesidades de los usuarios de nuestro entorno. Deben tener preguntas abiertas, es decir, que no respondan o sí o no. Tienen que estar enfocadas en experiencias reales del usuario y de los usuarios, en este caso de nuestra familia o las personas de nuestra localidad o personas con ustedes puedan dialogar, ¿no? Ahora, ¿qué preguntas debe considerar o tener en cuenta? Por ejemplo, la pregunta, cuéntame, dime, qué pasó y qué más ocurrió sobre, ¿no? O sea, para entablar la conversación con el entrevistado o la entrevistada. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Nuestro reto, por ejemplo, o reto de desafío, informar a los pequeños emprendedores de la comunidad ciudad de Cajamarca las diversas formas de vender sus productos de manera creativa a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué preguntas me voy a plantear en este caso? La siguiente pregunta, ustedes pueden considerar las mismas preguntas o de repente lo pueden adaptar o lo pueden modificar de acuerdo a como crean conveniente. Preguntas abiertas para mi entrevista. Dime, ¿qué tipo de negocio o emprendimiento tiene? Cuéntame. ¿Tu negocio lo llevas de forma presencial en una tienda física o de manera virtual? El 3. ¿Qué pasó con tu negocio o emprendimiento a raíz de la pandemia? ¿Venden igual o más que antes? ¿Qué uso le das a las redes sociales? ¿Qué piensas de hacer uso de las redes sociales para promocionar e impulsar las ventas de tu negocio? ¿Qué redes sociales conoces para promocionar e impulsar las ventas de tu negocio o emprendimiento? ¿Cómo te sentirías si tuvieras oportunidad de aprender e informarte sobre el uso de las redes sociales para impulsar las ventas y promoción de tu negocio o emprendimiento? Entonces, estas son las preguntas que ustedes lo tienen que hacer a la persona que van a entrevistar. Pueden ser las mismas o en todo caso lo pueden modificar, ¿no? Entonces, luego de eso, de que ya tienes en cuenta esas preguntas, pues les toca a ustedes, ¿no? Entonces, en la parte superior van a colocar su reto o desafío y en la parte inferior, en este recuadro, las preguntas abiertas de su entrevista. Ya deben ser preguntas abiertas, no preguntas que de repente vayan a responder con un sí o con un no. Hasta ahí, jóvenes, señoritas, ¿es entendible? ¿Se entiende? Hola, hola. ¿Están allí? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Sí, profesor, sí lo entendemos. Qué bueno. Entonces, en la siguiente página, paso 2, ejecución de la entrevista. Ya como tenemos el desafío planteado, es momento de aplicar la entrevista a los usuarios. A continuación, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Bueno, casi me he ido. Bueno, entonces, aspectos para hacer una entrevista. ¿Qué aspectos deben tener en cuenta? Preséntate antes de que empezar con la entrevista. Bueno, tienes que saludar, decir su nombre, cómo se llama, ¿no? Porque no puedes conversar sin presentarte, pues, ¿no? Debes intercalar las preguntas preparadas y las preguntas espontáneas. O sea, tanto preguntas que ustedes pueden tener ya listas
como preguntas que posiblemente esto les venga a la mente del momento, ¿no? Entonces, mantén la mente abierta, eso te ayudará a crear empatía con las historias de tus entrevistados o entrevistadas y generar un clima de confianza. Entonces, esto siempre es bueno conversar, dialogar de tal forma de que esto te den esa información, ¿no? Registra y anota tus respuestas más relevantes o lo más importante que comenten. Entonces, es muy importante esto que registrar o anotar. Habla menos y escucha más. O sea, lo que debes hacer es escuchar, no tanto hablar, ¿no? Y la última pregunta es, agradece al terminar la entrevista, ¿no? Deben agradecer. Y bueno, esos son los puntos que se debe considerar para elaborar una entrevista. Y luego en la siguiente página, en la página número 7, acá tenemos un modelo, una guía de entrevista. Por ejemplo, aquí están las mismas preguntas que acabo de leer, ¿no? Estas son las mismas preguntas. Y luego aquí está el usuario, a qué persona lo vas a entrevistar, aquí, ¿no? Por ejemplo, dice, nombre, Dominga Floriano Pérez, parentesco, tía, edad 40 años, profesión u oficio, comerciante de calzado. Entonces, ¿a través de qué medio lo vas a entrevistar? A través del WhatsApp, ¿no? Y así, hacia abajo, por ejemplo, otra persona, Lía Yupanqui, hermana, 30 años, empresaria de ropa, ¿qué medio? Vía telefónica, o sea, por celular o teléfono. Julia Pérez, primo, 45 años, ¿qué profesión tiene? Comerciante. ¿A través de qué medio lo vas a entrevistar? A través de vía Facebook, ¿no? Entonces, teniendo en la parte izquierda, en este sector, donde está el color blanco, fondo, vas a responder a las preguntas que están en la parte derecha, ¿no? Entonces aquí, la respuesta a la pregunta 1. Tenemos un negocio familiar de fabricación de venta de calzado de cuero. La pregunta 2, la respuesta. De forma presencial también tenemos una tienda donde vendemos nuestro modelo de calzado para dama y caballero. Entonces la señora, por ejemplo, tiene lo que es una tienda física y también tiene una tienda virtual, ¿no? Entonces, de tal forma que no se vea perjudicado su negocio, ¿ya? Y de igual forma, así van todas las preguntas hasta la pregunta 7. Son las mismas preguntas que están en la parte izquierda y la respuesta a las preguntas están ahí. Entonces, ustedes también pueden considerar aquí este recuadro. Como mínimo, deben realizar 3 entrevistas. Y luego ejecutas tu entrevista. Pues aquí tienes tu recuadro para que lo vayan a ejecutar su entrevista. Y esa es toda la actividad. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, jóvenes señoritas? Por mí todo está claro, profesor, pero por mis compañeros no sé, profesor. A ver, jóvenes señoritas, respondan por favor. ¿Tienen alguna duda acerca del desarrollo de esta actividad? ¿O está todo bien? Hola, hola. No se olviden por favor registrar su asistencia al chat de media, de tal forma de que tener en evidencia quiénes son los estudiantes que han ingresado a la clase. ¿Ya? Entonces, no se olviden la parte final también de autoevaluarse aquí en este recuadro. Si lo ha logrado o no lo ha logrado, por aquí, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también eso. ¿Ya? Entonces, hay que ver. Y eso sería toda la actividad. Cualquier duda o inconveniente que tengan, por favor háganlo. Y si no, ya daría por finalizado nuestra actividad número 1 de la experiencia de aprendizaje número 9. Tengan en cuenta que para que el desarrollo de esta actividad fluya, ¿no? Entonces lo van a desarrollar esto en base a estos 5 puntos, pues, ¿no? El propósito, los criterios de evaluación, el reto, el producto y la evidencia. ¿Sí, jóvenes? ¿Tienen claro, señoritas? ¿Alguna consulta que tengan? Sí, profesor, ¿Ya? sí lo entendemos. Muy bien, y eso es toda la actividad que corresponde del 15 al 19 de noviembre para tercer y cuarto grado de educación secundaria de nuestra institución educativa Xudal de la provincia y departamento de Cajamarca. Se cuidan mucho, que Dios me los bendiga y bueno, no se olviden de realizar sus actividades y enviar sus evidencias. ¿Ya? Gracias, profesor. Cuídese. Gracias, profesor, usted también se cuida. ¿Y hasta cuándo lo podemos enviar las evidencias, profesor? Tienen plazo para que lo envíen, ya saben que es hasta mañana, pero eso no implica de que no lo deben enviar. El grupo está desactivado, lo pueden enviar en el transcurso de los días. Siempre deben tener en cuenta de que la puntualidad es muy importante, ¿ya? ¿Ya?
Ya, profesor, gracias. Por favor, no se atrasen, ya, no se atrasen. Ahorita el grupo ya está bloqueado para que el nuevo envío de sus actividades. Ya yo lo voy a volver a bloquear por lo menos el martes todavía, pero envíen sus actividades, pues no se atrasen, ya. Cuídense mucho, hasta luego. Ya, profesor. Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación.